Estamos listos para las preguntas. David va a ser el animador. Quizás antes de comenzar es bueno que entendamos que una de las mejores maneras de aprender es por medio de la duda. O sea, a veces uno tiene temor de expresar las dudas, pero las dudas es las que nos hacen realmente darnos cuenta de las cosas que no sabemos. Y solo podemos crecer cuando enfrentamos lo que no sabemos. Entonces, por eso la Biblia tiene la verdad y vamos a tratar de encontrar la respuesta en la Biblia. Ok, estamos listos entonces. Vamos a comenzar con una pregunta aquí hecha en vivo. Dice, ¿por qué puede estar Satanás en presencia de Dios? Según Job 1:6, 2:1, 2:7. Esa es la primera pregunta. Ok, quizás vamos al pasaje. Job capítulo 1. Es bueno recordar cómo es toda la dinámica entre Dios y Satanás. Y es bueno también entender que muy a menudo, entiendo que solo tengo 4 minutos para cada. Ok, sí. Entonces no entendamos nada, se lo voy a explicar ahí. La introducción. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y luego en capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Tenemos que recordar cómo funciona la relación entre estos dos. Voy a utilizar con mucho respeto la palabra ser para Dios, porque es más que un simple ser, pero voy a decir dos seres espirituales. Dios creó a Satanás. Dios creó a Satanás originalmente como un ángel, un querubín, dice Isaías capítulo 14 y dice Ezequiel capítulo 28, que fue en la arrogancia de este ángel que se rebeló en contra de Dios. Y Dios le echó de la presencia de él en el sentido de no mantener una relación permanente con él. Ya no es más el querubín que protege el trono de Dios, el que está arriba del trono de Dios. Ahora es literalmente un rebelde, un contendiente, aquel que cree que puede tomar, y yo hace un rato compartí este pasaje con alguien más, aquel que cree que puede tomar la verdad de Dios y desecharla, y en su soberbia pensar que puede desechar el plan de Dios. Pero la relación entre ellos dos sigue siendo de sumisión. O sea, Dios sigue siendo la autoridad máxima. Satanás sigue siendo un ángel en este caso caído. No hay nada en la Biblia que diga que no haya acceso a él. De hecho es todo lo contrario. ¿Por qué no podría tenerlo? Quizás alguien podría pensar que porque la Biblia dice que el pecado no puede morar en la presencia de Dios, pero no mora en la presencia de Dios, tiene acceso al trono de Dios. Así como tiene acceso al trono de Dios, yo creo que cualquier persona sobre la faz de la tierra puede de alguna forma tener una relación con él, sin convivir con él, sin ser necesariamente apreciado por él o aceptado por él. Hacia el final de los tiempos, cuando quede suficientemente evidente de que Dios es que tiene el control, por supuesto, de allí en adelante ya Satanás no va a tener más acceso a él. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Es el pasaje que lo dice. Apocalipsis capítulo 20 dice en la parte final que al final de los tiempos Dios va a desechar por completo a Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. A ver. Versículo 1, veía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Al final de los tiempos, entonces, Satanás se le impide el acceso por 1000 años. Luego sale y dice en el versículos 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás
será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y dice en el versículo 10, y el diablo que los engañaba a las naciones, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el futuro, no más acceso. En el futuro, destrucción. En el presente, todavía tiene cierta relación de acceso, pero no es que conviven. ¿Añadirías algo más tú? No, ya pasamos los 4 minutos, hace ratos. Tiempo. Ok, vamos a oír en voz de Mario del Valle una pregunta que nos ha llegado por redes sociales. Sí, esta pregunta es hecha por Oscar Guevara y dice: buenas noches, hermanos. Quisiera preguntar acerca de Primero de Reyes 28, donde la bruja de Endor llama a Samuel. ¿Era Samuel realmente el que apareció? ¿Y quién invocó o quién autoriza para que él aparezca? Ya que en Levítico 20:27 prohíbe consultar hechiceros. Ok, es Primero de Samuel 28, no Primero de Reyes 28. Primero de Samuel capítulo 28, vamos a Primero de Samuel 28. Primero de Samuel 28, esta es probablemente la pregunta que más me han hecho a mí en la historia. Yo no sé cuántas veces Cada vez que tenemos preguntas y respuestas, alguien pregunta sobre esto. Sí. Primero de Samuel capítulo 28. Me Primero de Samuel gusta 28. cómo Julio lo contesta. Primero de Samuel capítulo 28. Recuerden el contexto histórico. Saúl está, bueno, aquí nosotros en la iglesia, ahora más que nunca, ¿verdad? Entendemos cómo funciona la historia. Saúl el rey está desesperado, tratando de encontrar un rumbo para su vida. Y Dios le ha desechado desde 1 Samuel capítulo, bueno, del capítulo 12, 13, 14, pero allá en el capítulo 28, él decide ir a consultar a una bruja. Yo creo que la versión de 1909 le llamaba una pitonisa, y era una mujer que consultaba a los muertos. Lo que hace él es que se disfraza para poder llegar delante de la pitonisa, y tiene que hacerlo así porque era prohibido tener brujas. O sea, la ley hubiera hecho que esta bruja la mataran. Entonces él tiene que disfrazarse para no verse como Saúl, lo cual debe haber sido difícil porque sería como que Steve se disfrazara. O sea, todo el mundo sabría que es Steve por su altura. Saúl era muy alto. Pero dice en 1 Samuel capítulo 28, dice en el versículo 8, se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, prohibido en Levítico, como dice, y que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? O sea, ella le dice a Saúl: tú sabes lo que Saúl ha hecho. Mataría a una mujer que hace lo que yo hago, sin saber que Saúl es Saúl el que está consultando. Entonces Saúl le juró por Jehová. Qué bruto, ¿verdad? No, perdón que lo diga, pero va a consultar a los muertos y jura por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel el profeta, que ya ha muerto. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Ahora aquí está la clave. La mujer dice que ve a Samuel, y Saúl le pregunta: ¿qué es lo que has visto? La respuesta de la mujer es lo que contiene la clave para entender este pasaje. Y dice: he visto dioses que suben de la tierra. Dioses con D minúscula. Dioses con D minúscula siempre es una referencia a demonios. Entonces lo que ella está diciendo es: de ahí abajo he visto dioses, demonios que suben de la tierra. Y dice en el versículo 14, él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces, ¿qué dice? Fíjate, entendió que era Samuel. O sea, no era Samuel, parecía Samuel, pero era un Dios que venía de la tierra. Entonces él entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y tú mejor, yo creo que aquí todos sabemos, cualquier hombre de Dios habría impedido que le hiciera reverencia. O sea, sabemos que no es entonces Samuel.
Y Samuel, ahora el supuesto Samuel, dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti, es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha quitado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste la orden de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y dice versículo 20, es donde quiero llegar. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era. No, versículo 19, me salté lo que quería llegar. Mañana. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. ¿Y qué dice aquí este Dios que viene de la tierra? ¿Qué dice? ¿Y mañana? Ahora, fíjate, Samuel tenía una buena relación con Dios. Samuel fue al seno de Abraham con el Señor. Saúl no tenía una buena relación con Dios. Saúl fue al Seol. Pero aquí le dice al Hades, ¿verdad? Al Seol. Aquí le dice este Dios: vas a estar conmigo. Si fuera Samuel, no le habría dicho que iba a estar con él, porque no iban a estar juntos. Entonces, una de dos: o no es Samuel y todo esto es una aparición satánica, o es Samuel y Samuel está mintiendo. Pero Samuel no miente, menos ya muerto, ¿verdad? Mentiría. Y entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, como caen todos los altotes, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque todo aquel día, aquella noche no había comido pan. En otras palabras, no fue Samuel, fue un demonio con la apariencia de Samuel. Y antes yo sé que ya me pasé los 4 minutos, pero entonces la pregunta es: ¿puede un demonio tomar la forma de una persona? Y la respuesta es sí. Recuerdan Pablo dice allá a los de Galacia, dice: yo tengo temor que si un ángel del cielo o incluso yo les anunciara otro evangelio. ¿Se acuerdan que dice yo tengo temor que ustedes se van a equivocar? Ahora, qué tremendo, porque hace la conexión entre un ángel del cielo, que obviamente un ángel del cielo propiamente no anunciaría otro evangelio, tendría que ser un demonio, o él. Y yo creo que el temor de Pablo era que un demonio se iba a aparecer en la forma de Pablo y iba a llegar con una doctrina que era incorrecta. Los demonios sí pueden tomar la forma de una persona. Ok, bueno, ahora vamos con una pregunta que se ha repetido 3 veces y está muy relacionada, así que voy a tratar de hilar 3 preguntas en una sola. Dice: ¿cuándo un nombre es anotado en el libro de la vida y cuándo es borrado? Porque en Apocalipsis 17:8 se menciona que los moradores de la tierra no están inscritos desde la fundación del mundo. ¿Por qué no estuvieron inscritos y cómo fueron borrados? Y la última pregunta es: ¿entonces se pierde la salvación? El apocaliptólogo aquí es Steve. El problema con esta pregunta siempre es que todos hemos escuchado un mensaje que dice lo siguiente: cuando recibimos a Cristo. Yo he escuchado una vez una ilustración aún más grande que normal. Alguien dijo: cuando recibimos a Cristo, entonces el ángel de Dios mete la pluma de Dios en la sangre de Cristo y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Nunca dice que somos inscritos en el libro de la vida cuando nos convertimos. Nosotros somos puestos en el libro de la vida cuando nacemos. Y voy a dar un poco de trasfondo. En la antigüedad, cada pueblo tenía un libro de los vivientes, cada pueblo sin excepción. Y los que estaban en el libro de los vivientes eran los que habían nacido allá o se habían mudado de otro lugar. Sus nombres eran borrados cuando morían. Los nombres eran borrados del libro de vida cuando morían. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 32, cuando Moisés quiere tomar el lugar del pueblo de Israel por su pecado con el becerro de oro, dice en Éxodo 32, y vamos a ver si me acuerdo el pasaje exacto, pero dice Moisés en la última parte, creo que es versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráyame ahora de tu libro que has escrito. Y lo que estaba orando, si tú lees el contexto, es que lo mate. Borrar el nombre es matar.
Entonces, ¿por qué nos promete como creyentes que no borrará nuestro nombre del libro de vida? Vamos a Apocalipsis 3:5. ¿Por qué tenemos esta promesa que no vamos a tener nuestros nombres borrados del libro de vida? ¿Quiénes están en el libro de vida? Todos los vivos, ¿ok? ¿Creyentes o no creyentes? No hay ningún pasaje que dice que al aceptar a Cristo escribe mi nombre en el libro de vida. Estoy en el libro de vida porque estoy vivo. Y dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quiénes no van a tener sus nombres borrados? Los que vencen. ¿Quiénes vencen? 1 Juan 5, versículo 4 y 5. 1 Juan 5, 4 y 5 dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Entonces, ¿quiénes están en el libro de vida? Todos los vivos. ¿Quiénes no son borrados? Los que ponen su fe en Cristo. Porque cuando tú mueres como un creyente, tú no mueres según la muerte, tú recibes la vida eterna. ¿Ok? Entonces así funciona el libro de vida. Y lo hice en 3 minutos. Ok, volvemos el contador a 0. Tenemos otra, dice, ¿cómo interpretar Josué 10 del 12 al 13? El pasaje donde el sol se detuvo. Ok, Josué 10 del 12 al 13. Este es el momento donde, si recuerdan, estaba el pueblo de Israel está persiguiendo a los enemigos y Josué, dice versículo 12, habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Este es como la cosa que uno dice, ¿qué pasó ahí, verdad? El sol se detuvo. Y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ok, hay un montón de intentos de explicar esto, porque si tú te pones a pensar, lo que implica a nivel cósmico es increíble. Implica que todo el universo tiene que haberse de alguna forma detenido, tiene que haberse modificado, porque el sol se paró. Pero también implica que el sistema de rotación de la Tierra tiene que haberse detenido porque la luna también se paró. Entonces uno tiene que preguntarse qué fue lo que pasó. Creo que no hay una respuesta científica, para ser honesto. Creo que esto es como sucede con la mayor parte de milagros. Los milagros son milagros. O sea, si tú encuentras una explicación física para un milagro, ya no es un milagro. No sé si nos seguimos. O sea, si alguien dice, por ejemplo, yo siempre lo equiparo a la caída de los muros de Jericó. La caída de los muros de Jericó se derrumbaron y alguien ha tratado de explicar, es que lo que pasa es que las estructuras llegan un momento en que entran en un punto de resonancia y entonces por el grito el punto de resonancia sucedió y las estructuras colapsaron. Ok, ya no sería un milagro, eso sería un fenómeno físico. Y aquí lo que tenemos no es un fenómeno físico. Y yo creo que la razón por la cual Dios puede ejecutar un milagro de una magnitud como esta, donde el universo cambia su forma de moverse y la tierra cambia su forma de moverse, es porque toda la fuerza que gobierna el universo es Jesucristo mismo. Ven a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y aquí me voy a meter en un terreno que es el de Steve, pero lo hago con temor y temblor, ¿verdad? Colosenses capítulo 1. Colosenses 1 dice, que es para mí uno de los pasajes que más me inspiran a tener respeto por Jesús. Él dice, Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado
por medio de él y para él. Todo el mundo entiende esto. Y si tú eres un creyente que acabas de llegar al Señor, tú dices, sí, de plano, yo ahora creo que el universo se hizo por la palabra de Dios. Lo que casi nadie se pone a pensar es el versículo siguiente. El versículo siguiente dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, ¿qué dice? O sea, todo lo que funciona en el universo. Y algunos han dicho que Él probablemente es lo que los científicos ahora conocen como la fuerza fuerte. 4 leyes en la física, ¿verdad? La fuerza gravitacional, la radioactiva, la fuerza fuerte y la fuerza débil. La fuerza fuerte es la que hace que todos los átomos se mantengan juntos. Jesucristo es esa fuerza. O sea, por eso Él puede hacer lo que sea con este sistema de cosas. Puede traspasar una pared porque Él está en armonía con los átomos, o puede tener el universo. Ahora, ¿qué clase de Dios es ese? El Dios más poderoso que hay. ¿Cómo lo hace? No lo entiendo. Creo que nadie exactamente puede entenderlo, pero sí entiendo que puede hacerlo porque en Él subsiste todo. Todo. Yo solo agregaría que hay muchas leyendas de las civilizaciones antiguas que esto pasó. En segundo lugar, el problema es que es la misma cosa, que se puso el sol. Realmente el sol no se pone, ¿verdad? Es la tierra que se está moviendo. Entonces, de su punto de referencia, el sol se detuvo. Entonces, Dios tuvo que mantener la rotación de la tierra, pero al mismo tiempo mover el sol en relación con esto, la teoría de la relatividad. Entonces, para su punto de referencia, Dios hizo algo con el sol para que moviera la misma velocidad de la tierra cuando estaba girando. Pero Él es el Dios que hace milagros y Él puede hacerlo y vive en otras dimensiones. Entonces no sabemos cómo lo hizo, pero Él lo hizo porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Y Él puede hacerlo porque Él lo creó y está fuera de nuestra dimensión. Antes de pasar a la otra pregunta, creo que esta es la forma de entender cada milagro. Cada milagro no requiere de una explicación científica. El día que puedes explicar científicamente algo, deja de ser un milagro. El milagro por definición es algo que Dios lo hace con su poder, ¿verdad? Su fuerza. Y aquí un milagro. Ok, una pregunta que se repite 2 veces. Por favor, explique el pecado imperdonable. ¿Cuál es? El pecado imperdonable tenía que ver con el tiempo de Jesús en Mateo. Vamos a Mateo 12. Mateo 12. Y aquí vamos a usar la mejor forma de entender cualquier pasaje. Cada pasaje tiene una sola interpretación, pero cada pasaje tiene 3 aplicaciones. La aplicación histórica, devocional y doctrinal. Por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, aplicación histórica, realmente lo iba a hacer, iba a sacrificar a su hijo. Devocional es una aplicación para nosotros. ¿Cuáles son las cosas que no quisiéramos sacrificar para Dios? Pero doctrinal es un cuadro de Dios sacrificando a su hijo Jesucristo. Cada pasaje tiene 3 aplicaciones. Mateo 12 no es una excepción. Vamos a Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Decía, o sea, este es aquel hijo de David. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo bueno, no estoy llegando al punto, pero voy a seguir. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente he llegado a vosotros del reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ok, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Por eso el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
Eso es lo que se llama el pecado imperdonable, porque Jesús dice que no hay perdón. ¿Cuál es la aplicación histórica? Tiempo de Jesús, Jesús hacía milagros. Jesús hacía milagros en el poder de ¿quién? El Espíritu Santo. Cada milagro daba testimonio del poder del Espíritu Santo. Cuando ellos cuestionaron la fuente de su poder, estaban blasfemando, que es hablar mal de alguien, es denigrar a alguien. Estaban blasfemando no a Jesús, sino al Espíritu Santo. Él dijo, yo hago esto por el Espíritu Santo. Ellos dicen, no, tú lo haces por Satanás. Históricamente los fariseos eran tan malos que estaban diciendo, ese milagro no es por el Espíritu Santo, es por Satanás. Este pecado no puede ser perdonado históricamente. Ahora, hoy en día no está Jesús, y hoy en día Jesús no está haciendo milagros por el Espíritu Santo delante de nosotros. Entonces uno no puede blasfemar en esta forma. ¿Cuál es la aplicación devocional? Y yo diría doctrinal también. Juan capítulo 16. Porque hoy en día es diferente, pero esto tenía aplicación a Juan 16. Dice Juan 16. Dice, vamos a ver versículo 16:8. Hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Ponerle gente bajo convicción. El único pecado imperdonable hoy en día es el rechazo de Jesucristo. ¿Quién te pone bajo convicción para recibir a Cristo? El Espíritu Santo. Entonces una aplicación devocional y doctrinal que estoy blasfemando al Espíritu Santo. No de la misma forma los fariseos, porque Jesús no camina físicamente aquí, pero es la misma cosa. Digo no a Jesús es porque yo digo no a la convicción del Espíritu Santo, y eso es imperdonable. Todos los otros pecados son perdonables. El rechazo de Cristo no puede ser perdonado. Eso es lo que pienso. No sé si tenés. Solo añadiría, porque lo que he dicho es exactamente lo que es, ¿verdad? Pero yo añadiría una forma más fácil de llegar a todo el argumento de Steve, es Marcos 3, 29 y 30. Marcos 3, 29 y 30. Dice Jesucristo, ¿verdad? Bueno, versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea, aquí dice, es la blasfemia, está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto? Versículo 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Lo estaban diciendo, en otras palabras, Jesús obra en el poder del diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y luego la aplicación que tocaba de hacer. De acuerdo. Aquí tenemos una pregunta que viene de un niño de nuestra audiencia esta noche. Okay. Dice, ¿cómo es que si Dios es Dios de todo, no desaparece al demonio? Es decir, no elimina a Satanás. Yo creo que es una pregunta quizás que tiene relación con la gran pregunta de muchas personas incrédulas, donde ellos dicen, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que Satanás existe? Porque cuando sabía que Satanás iba a caer, lo permitió. ¿Por qué permitió que el hombre pecara si sabía que iba a pecar? ¿Por qué permite que el hombre haga cosas malas si es el todopoderoso? Yo creo que la respuesta es porque Dios es amor. Y hay dos cosas necesarias para el amor, dos cosas. Y son las cosas más vitales. Uno, libre albedrío. Si Dios, sabiendo que Satanás iba a caer y después que el hombre iba a caer, no hubiera dejado que lo hiciera y hubiéramos sido robots. Entonces uno no puede amar a un robot. Segunda cosa que tiene que ver con el amor es obediencia. En la Biblia siempre la única forma de demostrar amor es obediencia. No hay otra forma. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hemos cambiado esa definición mucho en los últimos días, ¿verdad? Los últimos años. Amor es obediencia. Puedes cantar, amo a Dios, pero si no obedeces a Dios, no amas a Dios, y punto. Entonces, Dios tenía que arriesgarse dejando que Satanás pecara primero y arriesgarse dejando que Satanás tentara a Adán y Eva, porque Adán y Eva están en un paraíso perfecto, un ambiente perfecto, pero ¿cómo puede saber si les ama? Tiene que darle la oportunidad de obedecer.
Por eso tenía que dejar que Satanás todavía existiera para que Satanás les tentara para obedecer a Dios. Entonces era una forma de ver si realmente le amaba. Y Adán y Eva comprobaron que no amaban a Dios. Por eso fueron echados fuera del huerto de Edén. En el momento de la prueba con el árbol de la ciencia del bien y del mal, demostraron que no amaban a Dios, porque no obedecieron a Dios. Entonces obviamente después hay una buena historia, porque ahora viene Dios y manda a Jesucristo. Pero Dios deja que Satanás todavía exista, porque él tiene que probar a la persona para ver si le aman. Es la única forma de hacerlo. Ahora, ¿qué va a pasar al final? Como leo Julio más temprano, él va a ser encarcelado primero 1000 años y después va a ser echado en el lago de fuego. Y las personas que viven con Dios en la eternidad ya van a haber comprobado antes que aman a Dios. Él va a tener personas que realmente le aman, no robots, pero personas que han dicho, yo voy a comprobar que te amo por medio de esto. Yo añadiría algo para el niño que preguntó. Romanos 16:20, que es un pasaje fabuloso. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahora le permite, pero él no le va a permitir para siempre. Como Steve acaba de explicar, una vez que no tenga más uso de Satanás, le va a destruir. De acuerdo. Vamos a una pregunta que vino por redes sociales en voz de Mario del Valle. Dice la pregunta, ¿por qué a Dios se le llama el anciano de días? A Dios se le llama de un montón de formas. En el libro de Daniel ¿verdad? Que está el pasaje en Daniel capítulo 7, si mal no lo recuerdo, es donde está esa expresión de el anciano de días. Y yo sé que algunos aquí se llaman así los unos a los otros, ¿verdad? A la medida en que están envejeciendo. A Steve yo le solía decir el joven de horas, pero ya no, ¿verdad? Porque poco a poco estamos llegando a ese momento. Pero es una forma de decir, en el caso de Daniel capítulo 7, si puedo encontrar el pasaje exactamente. Están 21 y 22, pero está también en 13. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y si estás leyendo el pasaje, ves que la A es mayúscula. Está en 9 también. Okay. 9. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, A mayúscula, ¿verdad? Cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. El título hace una referencia a ¿qué palabra puedo decir así? La trascendencia de Dios sobre el tiempo. O sea, sin ánimo de ponerme muy filosófico, pero Dios no existe en el tiempo existe en Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice, ¿se acuerdan? Todos pueden citar Génesis 1:1. En el principio, en el principio ya existía Dios. O sea, el tiempo surgió en Dios. Y esta frase de el anciano de días es una referencia precisamente a él, a su permanencia, a su trascendencia sobre el tiempo. A nosotros nos cuesta entender, porque nosotros existimos en el tiempo. O sea, todos nosotros tenemos un inicio y un final. Bueno, aquí en la tierra por lo menos tuvimos un inicio. Dios no tiene esto. Una forma de hacer esas referencias, Él ha estado ahí desde el principio. Es curioso que el Daniel capítulo 7 es también la descripción que se da del anciano de días, es la misma descripción que se da de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, haciendo que Jesucristo sea el anciano de días también. El nombre entonces es dado por su trascendencia sobre el tiempo. O sea, él trasciende el tiempo, pero es también una referencia a Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1. No sé si tú añadirías. Sí, estoy de acuerdo. Exacto. Ajá. Ok, tenemos aquí otra pregunta del Apocalipsis. ¿Qué pasará cuando Satanás sea soltado después de 1000 años? ¿Volveremos los hijos de Dios a ser tentados? Sí, lo que pasa, vamos a Apocalipsis
capítulo 20. Yo sé que Julio ya lo leyó, pero voy a hacer algunas observaciones. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús o por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre eso, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En los 1000 años, todos los que entran en el milenio o son personas con cuerpos resucitados, como estos en esta lista que mueren durante la tribulación, o nosotros que ya hemos muerto antes. Entonces hay un grupo que entra en el milenio. Digo milenio porque son 1000 años, estamos de acuerdo, ¿verdad? Por eso se llama milenio. En el milenio, durante ese tiempo, tenemos un grupo de personas con cuerpos resucitados que no pueden reproducirse y van a tener cuerpos glorificados y no pueden pecar. Es imposible, porque alguien hizo la pregunta sobre los hijos de Dios. Pero, y te voy a dejar una tarea para leer el pasaje, yo lo voy a explicar, pero no tenemos tiempo para leerlo. Pero también dice en Mateo 25 que cuando venga Jesucristo va a buscar las naciones vivas al fin de la tribulación. Es otro grupo de personas. Ellos están vivos a comenzar el milenio. Y los de la izquierda son los, y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de cuando Jesús dijo, los de la izquierda son las personas que han rechazado a Jesucristo y lo han demostrado por tratar mal a los creyentes, van al infierno. Los de la derecha, los que han creído en Jesús, ellos están vivos y entran en el milenio vivos. Dos grupos de personas entran en el milenio: los que han resucitado y no pueden reproducirse y no pueden pecar porque tienen cuerpos glorificados. Pero tienes vivos, personas vivas que van a entrar desde la tribulación. Ellos sí pueden tener hijos. Por eso dicen en Isaías que el niño muere de 100 años. ¿Se acuerdan de este pasaje? En Isaías 65 y 66. En el milenio la gente va a vivir muchos años, como en el principio, porque Jesucristo va a invertir todos los efectos del pecado. Vamos a volver al tiempo del huerto de Edén. Entonces los hijos de los creyentes de la gran tribulación que han entrado, ellos no van a rebelarse mientras Satanás no esté suelto. Y ellos van a obedecer a Cristo porque Él va a gobernar con vara de hierro. Pero después de 1000 años, como Julio acaba de leer, cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión. Y oigan esto: y saldrá a engañar a las naciones. Cristianos nunca son llamados de las naciones, ni judíos, ni creyentes. Sinónimo de las naciones, gentiles, es la misma palabra. Entonces son personas que entraron en la gran tribulación, tuvieron hijos, son parte de las naciones. Ellos van a ser engañados porque ellos no han creído en Cristo. Esas son las personas que van a, y una gran mayoría, porque dice que van a rodear la santa ciudad y va a descender fuego del cielo. Así es. No sé si tenéis algo que agregar. No. Okay. Listo. Pregunta: si nadie vio a Dios jamás, ¿por qué hay muchos pasajes que hablan que hay personas hablando o estando con Dios? Por ejemplo, Isaías 6, los 70 ancianos de Israel que comieron delante de Dios, entre otros ejemplos. Ok, dale. Él acaba de leerlo, ¿verdad? Colosenses 1:15. Dios, Cristo es la imagen de Dios invisible. Cuando vayamos al cielo, no vamos a ver 3 personas. Yo he dicho esto muchas veces de púlpito. Yo cuando era un nuevo creyente creí que cuando yo fuera al cielo iba a ser como la última parte de la película Regreso de Jedi. ¿Te acuerdas de esta película?
Acuérdense con esta película en la última parte. ¿Quiénes están en el cielo en su visión? Darth Vader convertido, ¿se acuerdan? Obi-Wan Kenobi y Yoda. Entonces algunos creen que al ir al cielo van a ver al Padre con una barba, van a ver blanca, van a ver al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es invisible. El Padre es invisible. Cada vez en la Biblia cuando alguien ve a Dios, por ejemplo, Jacob vio a Jesús. Moisés vio la parte de atrás de Jesús. Jesús apareció en la zarza ardiente. Y cada vez que aparece en el Antiguo Testamento se llama el ángel de Jehová. Es el mismo Jehová. Entonces, no sé si quieres agregar Solo algo. añadiría Juan capítulo 1, versículo 18, porque creo que eso es lo que confunde a todo el mundo. A Dios nadie le vio jamás. Eso es ok, nadie vio jamás, pero está hablando de Dios Padre, como acaba de explicar. A Dios Padre nadie le vio jamás. Y entonces, ¿qué ven? Pues, bueno, versículo 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, a Dios Padre nadie le vio jamás. ¿Qué vieron? A Jesús, al unigénito Hijo. Pero el unigénito Hijo también es Dios, así es. Y el Espíritu Santo también es Dios. Pero lo que se ve visible siempre es la segunda persona de la Trinidad. Y voy a agregar un pasaje más. Felipe quería ver al Padre. Y Felipe dice en Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Es como el sol. El sol tiene 3 rayos principales. Los rayos caloríficos, que solo se sienten y no se ven. Los rayos luminosos, que no se sienten y solo se ven. Y los rayos de gamma, que son realmente lo que está en el sol. Los rayos de gamma, yo explico esto a niños, representa a Dios Padre. Está ahí en el sol, nadie puede llegar al sol. Entonces, para relacionarnos con el sol, Dios manda rayos luminosos para ver el sol. Entonces, para ver a Dios, yo veo a Jesús. Pero manda rayos caloríficos que son rayos diferentes. Ese es el sol que siento, que es el Espíritu Santo. Es una forma de entender. Dios se llama el sol de justicia. Entonces se manifiesta en 3 formas. El único que Dios que vas a sentir, Espíritu Santo. El único Dios que vas a ver, Jesús. Pero ¿quién va a estar allá? Dios Padre. El Padre. Así funciona. Una pregunta también acerca de Jesús. Juan 20, 17 dice, ¿por qué Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre? Pero días después le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, en Juan 20, 27. Ok. Hey, 3 seguidos. ¿Qué te pasa? Ok. El primer pasaje en Juan 20, ¿cuál versículo dijeron? Es que hay que darle las fáciles, ¿verdad? Juan 20, 17 y Juan 20, 27. Ok, dice Juan 20, 11, porque quiero dar el contexto. Quizás voy a decir el contexto. La primera vez es el premio y la resurrección. Ok, la primera vez. Dice 20, versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitar la piedra del sepulcro. Y voy a seguir adelante, versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, tú lo has llevado. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabone, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Que vamos a seguir con lo que está pasando. Versículo 19, porque no tengo tiempo para leer todo el capítulo, perdón, pero vamos a versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, la primera semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, el día de la resurrección, cuando dijo, no me toques, voy al Padre, ¿quién no estaba ese día? Tomás no estaba.
Y dice en versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces, durante esta semana, obviamente, Jesús subió al Padre. Jesús tuvo un ministerio de 40 días. Y él durante los 40 días se aparecía, se desaparecía, se aparecía, se desaparecía. Entonces, él dijo ahí en este momento que no me toques, voy al Padre. Vio a Tomás una semana después y le tocó. Esa es la forma de ver la cronología. A veces pensamos que todo lo que tiene que ver con la gran comisión y todas esas cosas pasaron al mismo día, y no fue así. Fueron en momentos diferentes. Hay otra cosa que agregar. No, Okay. yo no lo añadiría, solo que no le tocó, ¿verdad? Se le dijo tócame, pero no le tocó. O sea, yo creo que a veces detrás de la pregunta tenemos que entender que hay una razón para todo lo que está pasando ahí, que es lo que Steve está explicando. Él tenía que ir delante del Padre para terminar, si puedo usar esa expresión, todo el paquete de salvación que él había venido a hacer. Él murió por nosotros, pero resucitó por nosotros y tenía que presentar el pago de los pecados por nosotros al Padre. Eso es lo que no ha pasado en la primera parte. En la segunda parte, que él dice, si quieres tocarme, tócame, pero no lo toca de todas maneras, es que ya se dio el ascenso al Padre. Ok, aquí tengo otra. ¿Qué sucederá con aquellas personas que nunca escucharon sobre Cristo y murieron? ¿Qué pasará con sus almas? ¿Qué hay de Romanos 2, 14 y 15? ¿Romanos cuánto dijiste, perdón? 2, 14 y Sí. 15. Vamos a Romanos 2, ¿verdad? Por supuesto. Romanos capítulo 2. Creo que voy a leer el pasaje y voy a abordar la respuesta por otra vía, pero voy a leer el pasaje. Romanos capítulo 2, para que todo el mundo entienda. Versículo 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y voy a leer el versículo 16, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muchos toman este pasaje y tratan de decir que una persona que no ha escuchado de Cristo entonces merece un juicio diferente. Y creo que es no entender la gracia que nosotros hemos recibido al escuchar del evangelio de Cristo. O sea, no es que Dios está en deuda con algunos y entonces está en deuda con la humanidad y entonces tiene que presentarnos alguien que presentarnos el evangelio para que nosotros podamos ir al cielo. No funciona así. Dios no tiene deuda con nadie. La razón por la cual una persona va al infierno no es por no haber escuchado el evangelio. La razón por la cual una persona va al infierno es porque es pecador y ha ofendido a Cristo y ha ofendido a Dios. Esa es la razón. No es el grado de oportunidad. La condenación viene por la pecaminosidad que los hombres hemos escogido tener. Nosotros aquí por gracia alguien nos presentó el evangelio. Yo estoy por cumplir ahora en el mes de abril años de haber recibido a Cristo, y a mí siempre me emociona pensar que Dios me alcanzó por su gracia. No me debía nada. Alguien llegó y me presentó el evangelio y yo pude recibir a Cristo. Si yo no hubiera escuchado, habría ido al infierno, pero podría haber escuchado y haber ido al infierno también. O sea, el ir al infierno o ir al cielo no depende, el no ir al cielo no es porque alguien no nos presenta el evangelio. Vamos al infierno por nuestra pecaminosidad. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? Van a ir al infierno. Una persona que no escucha, nunca jamás escuchó de Cristo, va a ir al infierno. Y alguien diría, pero no es justo. Es que lo que no es justo es que vayamos al cielo. Vamos al cielo por la pura gracia, no por la justicia. ¿Qué es el argumento del resto del libro de Romanos? Debemos ir y presentar el evangelio a todos. O sea, esa es la tarea ahora de los creyentes, para que nadie esté en esta condición. Pero ese pasaje habla de la conciencia. Y yo creo que sí, yo creo que de alguna manera hay voy a usar la palabra, un atenuante cuando alguien peca
sin el conocimiento de la verdad. Pero la conciencia fue dejada para señalarnos lo bueno y lo malo. Una persona que nunca ha escuchado el Evangelio y vive como un aborigen, yo siempre digo, ¿verdad? Porque es alguien del Pacífico Sur que nunca ha oído del Señor y que adora al Dios jijiripájiri, ¿verdad? Y no adora a Jesucristo, sino que adora a saber a quién más. Y entonces dicen, pero su conciencia le dice lo que es bueno y lo que es malo. Esa misma conciencia le va a acusar y va a terminar en el infierno. O sea, la única cosa que salva es Cristo. Y lo recibimos por la pura gracia. No sé si añadirías algo. Yo solo agregaría lo que dice Romanos 1:20. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, por ejemplo, acabo de explicar su deidad se manifiesta en el sol, ese es un ejemplo, la creación. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando una persona nunca escucha el Evangelio, y yo he usado mi ejemplo porque yo era como alguien en la selva porque nunca había escuchado el Evangelio, pero hay un momento cuando uno ve la creación y si una persona busca a Dios, hay una promesa en la Biblia, si buscamos a Dios lo vamos a hallar. Y en ese momento es cuando una persona, Dios envía a una persona para que pueda escuchar el Evangelio. Estoy de acuerdo que somos condenados porque pecamos, pero no tienen excusa porque Dios se manifiesta a todos en la creación. No se salvan por la creación, se manifiesta Dios. Y cuando una persona ve a Dios en la creación y dice, yo quiero conocerlo, entonces puede conocerlo. El problema es si tú sigues leyendo Romanos 1 y se acabó el tiempo, pero dice que ellos conocieron a Dios, no le dieron gracias. Y dicen que hicieron ídolos de la creación. Ese es el problema con los mayas. Los mayas no tienen excusa, porque ven a Dios. Pero en vez de adorar a Dios y buscar a Dios, y Dios hubiera mandado misioneros como en otras tribus en el mismo tiempo, ellos hicieron dioses de toda la creación. Y eso demostró la maldad de su corazón que no quería. Entonces, no tienen excusa. No tienen excusa. Y hay ejemplos en toda la historia y en la Biblia. Cornelio temía a Dios y no sabía nada. Entonces Dios envió a Pedro para predicar el Evangelio. El eunuco. El eunuco es otro. Ajá. Entonces nadie tiene excusa porque Dios se manifiesta en la creación. Y yo voy a añadir algo más, porque es la creencia de muchos. Pobrecitos aborígenes que no tienen el conocimiento de la verdad, buenos, ¿verdad? Y alguien debería llegar a presentarles el Evangelio. Esa persona es mitológica. No existe un pobrecito aborigen. Yo te animo a que leas un poquito de la historia y veas lo que sucede entre los aborígenes. Son muy malos. Son muy malos. Estoy seguro que lo último que quieres tú es pasar un fin de semana con un poco de aborígenes que no conocen al Señor. O sea, son malos. Y por eso la conciencia misma de ellos les acusa. Lo clásico es, y un caníbal, hermano, un caníbal que no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, un caníbal no quiere que se lo coman a él. Sabe que es malo. O sea, sabe muy claro que es malo. Entonces, tengamos cuidado, porque a veces tenemos esta idea, ¿verdad? Un poco, yo digo un poco humanista, ¿verdad? Que no está en la Biblia. Okay. Tenemos una que es combinada, ¿verdad? Vamos ya cerrando. Tenemos apenas unos 7 minutos para terminar, pero si la contesto yo va a ser en una 2, pero okay. ¿Cómo le respondería a una persona que profetiza? Y aquí hay una segunda parte. ¿Por qué el hablar por medio de vasos, que es una práctica de profecía? Perdón, otra vez. Dice, ¿cómo le respondería a una persona que profetiza? Número 1. Y número 2, ¿por qué el hablar por medio de vasos, que es una práctica de profecía en algunas iglesias ahora, no es algo válido en nuestros tiempos? ¿Cómo se le llama vaso al profeta? Me están explicando. Yo voy a contestar la primera parte, tú terminas. Tenemos que recordar, como hemos dicho en el estudio de Miqueas, qué significa en la Biblia profetizar. Porque para mí la clave con todo es sacar nuestra definición de la Biblia, no de la gente. Y la gente tiene tantas definiciones que no están en la Biblia. Voy a repetir, yo sé que lo he dicho en Miqueas, pero vamos a 1 Corintios capítulo 14 para definir la palabra profetizar. 1 Corintios 14,
versículo 3, solo para recordarnos. 1 Corintios 14, 3. Dice, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetizar, la definición en griego, la definición en la Biblia, la definición en hebreo, es proclamar la palabra. Profetizar es lo que hacemos cuando predicamos la palabra. Y lo que debemos hacer es edificar, exhortar y consolar. Pero 23% de la Biblia, por lo menos, es predicción de futuro. Entonces, la Biblia se llama la palabra profética en 2 de Pedro. Porque se proclama. Pero muchas veces predecimos el futuro. La gente ha confundido dos palabras. Uno es profetizar, que es predicar la palabra. Otro es predecir el futuro. Andan algunas personas hoy en día que dicen que tienen el don de predecir tu futuro. Y siempre alguien me ha hablado de una profetisa en un pueblo que dijo a alguien que no subiera en un bus porque iba a chocar y chocó. Y yo siempre digo, ok, si es una profetisa o es un profeta, vamos a aplicar la ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento en Deuteronomio 13, ¿verdad? 13 es el pasaje. Eso es lo que vas a leer. Ok, puede leer, pero vamos a ver que si alguien realmente va a ser un profeta que predice el futuro, entiendo que profetizar es predicar la palabra de Dios. Vamos a aplicar la ley del Antiguo Testamento y nadie quiere esto. Dice Deuteronomio 13:1: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Qué tremendo, porque este es el caso del bus. O sea, alguien dice algo y se cumple y dice no, cuidado. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Tal profeta, a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Padre. Pero estoy buscando ahora que no se cumpliera. Sí. Quizás no es 13 entonces. ¿Es 18? Deuteronomio 18. Dos pasajes en Deuteronomio 18. Dice que esto de vasos, perdón que lo diga, pero suena muy como a brujería. Y si algo está vedado para nosotros es brujería, ¿verdad? Bueno, versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, se eche las suertes, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios, tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Y ahora salto a versículo 20 y 22. Versículo 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces aquí hay tres casos, o dos casos quizás, para reducirlos a lo del profeta. Un profeta que dice algo y se cumple, pero esto algo que dice es en contra de lo que Dios ha establecido. Es malo, aunque se cumpla. Pero hay otro que dice algo y no se cumple. A eso de plano Dios no le ha mandado. A este segundo hay que matarlo.
Si se equivoca una vez. Si se equivoca una vez. Sí, Solo porque una vez. hay que matarlo si se equivoca y solo se equivoca una Si vez está en lo porque correcto ya lo mataron. 99 veces. Si está en lo correcto 99 veces y una vez se equivoca, tiene que ser apedreado. En el Antiguo Testamento. Si fuéramos por esa vía, yo pienso que habría muchos vasos quebrados para explicarlo simplemente, ¿verdad? Más simple quizás de todo, tenemos la palabra profética más segura. Yo te animo a que nunca escuches a una persona que no habla en base a la Biblia. Si alguien se te acerca y te dice, yo tengo una revelación de Dios, decirle, yo tengo una más gruesa. Sí. Tan simple. Ahí tenemos su tiempo para una última pregunta. Sí. Y es, ¿estaba profetizado en el Antiguo Testamento que Jesús ascendería al cielo? ¿Estaba profetizado dónde? En el Antiguo Testamento Que Jesús ascendería al cielo. Ah, qué buena pregunta. Yo creo que en Isaías 53, al final de sepultura. Ok. Bueno, quizás es más fácil Job 19:25. Job 19:25 que dice, mi Redentor vivirá. ¿Te acuerdas de este pasaje? Pero también, si podés leer Isaías 53 para ver si está ahí. Job es el primero. Job es el libro más antiguo de la Biblia, estamos de acuerdo. Él es un contemporáneo de Abraham. Las palabras más antiguas son Génesis, por supuesto, pero Moisés vivió después de Job. Y aún Job dijo en 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Entonces, uno podría decir, eso no está diciendo Jesús, pero ya hay una persona 2000 años antes de Cristo hablando del Redentor que iba a resucitar. Y creo que no lo dice en Isaías 53 sobre sepultura. Yo creo que se puede implicar en Isaías 53. Isaías 53, 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, en una de las mejores predicciones sobre Jesús, profecías sobre Jesús. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, la cruz. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este pasaje por lo menos garantiza la resurrección, porque está diciendo, hey, va a poner su vida por el pecado, pero después va a vivir muchos días. ¿Cómo es eso posible? Y dice, sí, hay un pasaje. De hecho, Pedro lo citó cuando predicó en Pentecostés. Vamos a Hechos 2, ahí está la mejor respuesta. Pedro está predicando en el día de Pentecostés. Todos los oyentes solo tienen el Antiguo Testamento. Pedro tiene que predicar la resurrección desde el Antiguo Testamento. Entonces cita Salmos 16, 8 a 11. Esa es la respuesta. Entonces dice en Hechos 2, claro, versículo 25, Pedro está predicando el día de Pentecostés, comprobando que Jesús ya ha resucitado. Y dice, porque David dice de él, hablando de Jesús, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces Pedro da la aplicación. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Entonces esto lo dice definitivamente, que es Salmos 16, 8 a 11, y Pedro lo citó en el día de Pentecostés. Ok, hemos terminado nuestro tiempo. Tenemos 10 preguntas pendientes que van a ser transferidas al día de mañana, si tenemos tiempo, y si no, vamos a buscar. Entiendo que hoy no lo transmitimos en vivo, ¿verdad? No. Okay. Va a ser subido a redes sociales. Okay. Y mañana lo vamos a hacer, quizás podemos comenzar ahí. Pero yo quisiera, antes de cerrar, porque no sé si estás aquí por primera vez esta noche y estás pensando, ¿qué iglesia es esa rara, verdad? Que se reúnen para hacer preguntas. No lo hacemos en cada ocasión, pero creemos que la clave de la relación con Dios está en la Biblia. Nosotros pensamos que si la Biblia es lo que la Biblia propone, que es la verdad,
entonces uno puede encontrar una relación con Dios. No vamos detrás del conocimiento, vamos detrás del conocimiento de Dios. Y yo estoy seguro que Dios te ha traído aquí esta noche para eso. Te ha traído para que conozcas al Señor, para que conozcas a Jesús. La clave de la vida cristiana no es memorizar la Biblia, aunque es muy bueno hacerlo y te ayuda. La clave de la vida cristiana es conocer a Jesús. Mucho de lo que has escuchado la última hora son preguntas acerca de la eternidad, de la muerte, del diablo, del cielo, de la resurrección, porque eso es lo que verdaderamente importa. Si estás aquí sin Jesús, fíjate, Dios te ha traído para que lo recibas. Si estás aquí sin Jesús, debes darte cuenta que todos aquí, sin excepción, somos pecadores, todos. Y todos necesitamos de un pago por ese pecado. Y ese pago estaba predicho desde el Antiguo Testamento. Jesucristo tenía que pagar por nosotros. Y Él fue a la cruz porque nos ama. Y nada sería mejor esta noche que salir de aquí con Jesucristo en tu corazón. Por eso yo quiero pedirte que después de lo que has escuchado esta última hora, le abras el corazón a Jesús. Porque de eso se trata esto. Se trata de tener un Salvador dentro de uno. Mira, cuando uno toma esa decisión, y yo acabo de explicarlo, yo recibí a Jesús el último domingo de abril de 1971. Fíjate, o sea, ahí sí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Literalmente. Y mi vida ha sido buenísima, buenísima, por Jesús. Y yo quiero pedirte que recibas a Jesús, que le invites a entrar a tu corazón. Él perdonó mis pecados y cambió mi vida. Él puede hacer exactamente lo mismo por ti. La clave es humillarte, decir: Señor, yo te necesito. Y esto se hace orando. Y yo quisiera que termináramos este momento orando. Así que ahí donde estás, agacha tu cabeza, cierra tus ojos. Y si tú tienes este deseo, si lo que has escuchado durante la última hora te hace tener el deseo de conectar con Dios, entonces dile a Él cuánto lo necesitas. Pídele perdón por tus pecados. Dile que necesitas cambiar, que ya no quieres seguir siendo como eres hasta este momento. Dile esto: mira, déjame darte las palabras que se parecen a las que yo oré hace muchos años. Dile: Señor, ahí en el fondo del alma, dile: Señor, yo te necesito. Yo reconozco que mi vida es desordenada sin ti. Y que te he ofendido de muchas maneras, Señor, a lo largo de toda mi vida. Y te pido perdón esta noche. Salva mi alma, Señor. Y cambia mi vida. Quita la carga que ando sobre mis hombros, porque yo te entrego todo lo que soy. Y te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor: aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.